Ser podcast. Hemos saludado ya a nuestro fiscal de referencia, Félix Martín. Abrimos el juzgado de guardia. Bueno, la semana pasada lo que abrimos fue una puerta que todavía nos sigue inquietando. Desde luego nos llevaba por ese camino el documental 50 segundos sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa. Y en aquella primera entrega, en la primera parte, abordamos algo que, desde luego, esta historia que conmocionó a toda la sociedad argentina. Cómo en menos de un minuto, literalmente, en 50 segundos... incluso menos, un grupo de jóvenes aparentemente normales puede convertirse en un torbellino de violencia. Estuvimos hablando a raíz de ahí de adolescencia, de pertenencia, del cerebro inmaduro, de la presión del grupo. Y bueno, nos comprometimos a una segunda parte que iba a ser mucho más práctica, Adriana. Sí, hoy tenemos esa segunda parte en la que queremos responder a tres grandes preguntas. ¿Qué es lo que acierta y que falla el documental desde los 20 principios del True Crime responsable? También cómo podemos ver este documental con adolescentes sin asustarlos y más bien educarlos, al contrario. ¿Qué nos dice el derecho penal sobre la coautoría, el dolo eventual y qué responsabilidad tiene cada miembro de un grupo agresor? Bueno, Félix, buenos días de nuevo. A ver, podríamos empezar por... ¿me podrías resumir conclusiones a las que llegamos la semana pasada? Tú que tienes todo esto mucho más ordenado en tu cabeza, mucho más sistematizado. Vamos a ver si lo compartís, ¿vale? Buenos días a todos. Creo que si tuviera que resumir las conclusiones a las que llegamos la semana pasada, yo diría que son tres principales, y corregidme si no estáis de acuerdo. Una, que la violencia en grupo no suma, sino que ejerce un efecto multiplicador. Dos, que el cerebro adolescente está aún en obras, especialmente en el ámbito moral. Y tres, que en el grupo... el propio grupo sustituye al freno individual. Vale, pues ahora vemos todo eso. Tú insististe encarecidamente en que Adriana, con hija adolescente, viera el documental. Los tres episodios, las tres entregas que tiene el documental. Adriana ha hecho los deberes y está su hija. Yo me vi el documental de 50 segundos con mi madre. A mí personalmente me encantó porque me encantan los documentales sobre crímenes reales y creo que es importante destacar lo que dice Máximo Thompson al final, que es lo de la influencia de un grupo, que hoy en día los colegios nos explican mucho, que pues tú puedes acabar influenciado si todo tu grupo de amigos hace una cosa y acabar haciéndola tú también, que es algo completamente normal, pero a veces puede ser peligroso. ¿Qué te parece? No me digas que un encanto, porque eso ya pues lo sabemos. Ya le podemos dar una sección, ¿eh? Claro, pero perfectamente. Qué orgullosa está de su hija. Sí, Hombre, 13 años, ¿no? 13 años tiene. ¿Qué te parece, Félix? Bueno, sección ya, vamos a hacer una campaña. Bueno. A ver, porque no la podemos tener ahora, fuera de bromas, porque no la podemos tener despierta a esta hora de la madrugada. Por incompatibilidad de horarios. Claro, porque si no, hombre, la Fiscalía de Menores nos iba a meter un puro que no vean. Sí, porque ya estoy segura de que vendría encantada. Claro. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué reflexión? Primera reflexión así a bote pronto. Tú que conoces y has estudiado, no has visto, has estudiado el documental, que esto que decía, en lo que ha puesto el acento, porque le hemos dicho nada, 30 segunditos, si no, seguro que hace alguna reflexión igual o más interesante. Pues me parece que ha hecho un análisis de adulto y de tener una capacidad de interiorizar lo que a ella, como adolescente en construcción, el documental le puede decir. O sea, no sé lo que piensa Adriana de esto, ¿no? Pero impresionante. Quiero saber lo que piensas y sobre todo que nos cuentes a ver cómo fueron esas 3 horas prácticamente con Jimena. Bueno, yo he de decir que como soy muy cumplida quise hacerle caso al fiscal, pero yo estaba bastante acobardada, por no decirlo de otra manera, ¿vale? Porque me daba mucho miedo... Dilo de otra manera. Sí, es que me daba mucho miedo que las imágenes fueran muy violentas, que ella no lo entendiera muy bien, que la estuviera de alguna manera obligando a ver algo. Es verdad que a ella le interesan mucho estos temas, entonces bueno, yo vi todo el documental, los 3 capítulos, Félix, con el mando de la tele en la mano por si tenía que darle a parar, ¿vale? Por si había algo que no me convencía a mí. Pero no, en realidad creo que es un ejercicio buenísimo, que Félix tenía toda la razón, y no lo digo por decir, lo digo porque me he encontrado con una niña con la que he podido tener muchas conversaciones paralelas mientras veíamos el documental. O sea, hemos hablado de los amigos, hemos hablado del alcohol, hemos hablado de la violencia, hemos hablado de la familia, hemos hablado de las redes sociales, íbamos parando, íbamos conversando, y me gustó mucho verla empatizando con los chavales que eran amigos de Fernando,
A la vez de la víctima. De la víctima, preguntándose mucho por las reflexiones, especialmente de este Thompson, que a ella la marcó mucho. ¿Quién es el...? Que es digamos, el que ejecuta, bueno, todos es en conjunto, ¿no? Es una coautoría, pero bueno, es uno de los que mata a Fernando. Uno de los jugadores de rugby del grupo de 8, ¿no? Y me impresionó mucho otra cosa que ella no dice en el audio, y es que empatizó mucho, y yo sé que esto a Félix le va a gustar, con la hermana de los 2 hermanos acusados, de los Pertossi, porque le impresionaba mucho ver a una hermana, claro, teniendo que decir que sus hermanos estaban acusados y condenados como hermana, por asesinato, que los tenía que ir a ver a la cárcel, pero a la vez como todo el proceso de lo que están diciendo en mi familia, y yo creo que la colocó en una posición que le dio mucho para pensar, Félix. Bueno, Félix, menudo testimonio. Cualquier cosa que tú hubieras intentado argumentar, explicar de por qué hay que verlo, yo creo que con este testimonio de un caso real, viendo este True Crime, y en el caso además más próximo de Adriana con su hija, lo que nos acaba de decir, yo creo que valida y con mucho todo aquello que tú recomendabas, ¿no? Sí, Jimena, gracias. Cuando me escuches, gracias, sin ninguna duda. Mira, lo que más pone en evidencia esto es que la empatía se entrena por los adultos, y se entrena sin parecer que se entrena. En esa conversación que Adriana, de manera inteligente, estoy seguro que supo ir derivando por los distintos temas, o la necesidad de Jimena de hablar con su madre sobre distintos temas a raíz de un caso real, es muy importante. Y es muy importante que además que se empatice incluso con los familiares de los que han causado el mal, porque no son responsables, y porque también ahí interiorizas que eso puede pasar a tu amigo, que eso puede pasar cerca de ti, y también eso genera un sentimiento como es el de evaluar el propio comportamiento antes de actuar. Por tanto, pues maravilloso, me parece... Sí. Lo que pasó en la casa de Adriana y Jimena me parece maravilloso. Es que además va, después a ver si tenemos tiempo y llegamos a eso, pero va al origen de todo. Quiero decir que si tú tienes algún análisis posterior a todo el que nos vas a hacer de cómo has visto el True Crime, justo con la lista de los 20 puntos para el True Crime éticamente aprobado, para entendernos, ¿no? Etcétera. Después todo revierte en que al final todo nos lleva a la educación. Y que la educación, una cosa es la que te den en el colegio y en el ámbito de la educación, y que la familiar, el núcleo familiar es muy importante, y el que se puedan producir esas conversaciones, a lo mejor con esto, que también es didáctico, pero que a la vez sirve de excusa para hablar de otras muchas cosas y para empatizar, como dices, y para sintonizar muchísimo con tu hijo o hija adolescente. Oye, a ver, hablando de esto de los principios del True Crime responsable, tú que lo has visto así, haciendo el análisis, ¿cuál es tu titular respecto a cómo siguen o seguirían esos principios este True Crime de los 50 segundos, Félix? Vale, a ver si luego Adriana va compartiendo aquí lo mismo que yo, como también ella lo ha visto. Para mí, el titular sería: el documental es serio, es riguroso, es responsable, pero sí que para mí tiene un par de puntos discutibles o débiles, venga, por así decirlo. Vamos con ellos, aunque sea solo por apuntarlos así someramente. Primero, con lo que hace muy bien. ¿Qué es lo que hace muy bien? Dos cosas que yo creo que aquí vamos a reivindicar marca Si Amanece. Uno, que se apoya en la verdad judicial. Esto es fundamental. El documental no inventa motivaciones, no juega con teorías alternativas, no abre caminos conspiratorios, se ciñe a lo que se probó. Y eso tiene, y tenemos que decirlo así en mi opinión, es una garantía para el espectador. Y dos, la víctima en el centro de la narración. Aquí creo que es uno de los grandes aciertos de Lleno. En el centro, respetándose a la víctima en todos los sentidos, eso ¿no? Es. Fernando no desaparece ni se le idealiza detrás de la historia, no se convierte en un personaje secundario, algo que ocurre en muchos documentales. Aquí está en el centro. ¿Quién era? ¿Qué soñaba? ¿Qué perdió su familia? La madre ocupa una parte muy importante del documental, y eso es exactamente, para mí, lo que debe hacer un True Crime responsable. Bueno, fíjate, un apunte solo, si nos dio para mucho la conversación, que es que Jimena me decía todo el rato: fíjate en el padre, mamá, el padre debe estar tan superado por la situación que no habla nunca. Sí. Pero bueno, más allá del padre y de la madre de Fernando, que es el protagonista, es que es lo que decías, ¿no, Félix? Que escucha a todas las familias. Los padres y madres también de los victimarios. Sí, eso es. Esto es muy importante.
Esto es muy importante, porque ¿no os dais cuenta que hay como un juliganismo, ¿no? Que vamos fabricando de buenos y malos, donde parece que se culpabiliza el entorno de los condenados siempre? y entonces es muy importante que también salgan. Recordar que un crimen grave, esto siempre insisto yo en los jurados, ¿no? También destruye a la familia del agresor. Y esto es valiente por parte del documental. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar la estigmatización del delito. Y eso a la sociedad nos hace estar más alerta, en el sentido, chicos, en mi opinión, de que nos indica que esto también nos puede pasar a nosotros. Ya, porque tendemos a simplificar el entorno del delincuente, ¿no? Quiero decir, es también parte del delincuente. Eso es. Y esto es una forma moderna de discriminación. Robert, es muy peligroso caer en el estereotipo de que los agresores necesariamente vienen de familias rotas, marginales o negligentes. A veces es así, desde luego, pero no siempre es así. No en este caso, desde luego, ¿no? Que no en este caso, claro. A veces los padres son personas trabajadoras, afectuosas, normales, y aún así tu hijo puede estar en un grupo que una noche concreta actúa de manera completamente contraria a los valores que les has educado. Esto los fiscales, mis compañeros los fiscales de menores, lo ven cada día. Padres destrozados que han hecho lo mejor por sus hijos, que jamás imaginaron que sus hijos iban a hacer algo así y que sin embargo van a cargar con una culpa que no es suya. El documental en ese sentido no estigmatiza, muestra dolor, muestra desconcierto, a veces muestra tampoco una crítica suficiente a sus hijos, porque son humanos, ¿vale? Muchas veces el problema no es esa familia, sino la propia maquinaria del grupo, el contexto, la presión, la deshumanización del momento. Y esto es muy valioso. Esto no va de buena o mala familia, va de cómo actúan los grupos, va de cómo es un adolescente y va de cómo se pierde la conciencia individual cuando uno se siente protegido por los demás. Eso es lo que yo pienso. Ya, ¿algún otro punto fuerte, además de todo esto que has destacado? Porque, bueno, desde luego, parece que no, como comentábamos la semana pasada, no convierte a los agresores en antihéroes, ¿no? Por ejemplo. Muy importante, Robert. Y esto es muy valiente. Ya lo hemos visto. ¿Cuántas veces hemos tratado aquí de criminales que han sido idealizados por las series, ¿no? No los vuelve atractivos. Además, muestra cómo ha destrozado a su familia, ¿no? Les muestra como lo que fueron aquella noche, un grupo de jóvenes que actúa sin control y sin freno, y les muestra también cómo ha destrozado sus vidas. ¿Y qué es lo que no te ha convencido tanto entonces, Félix? Vale, esto ya creo que os conté que yo lo estaba viendo con mi chico y me decía, yo le iba diciendo, ¿ves? Aquí no ha cumplido esto y aquí. Y me decía, cállate. Mira, para mí, chicos, tiene 3 debilidades que quiero poner sobre la mesa, que creo que me han hecho pensar y que a lo mejor si no hubiéramos visto los principios no me hubiera dado cuenta. Primero, no me gusta que haga recreaciones sin avisar. No sé si como tú lo has visto, Adriana. Igual, sí, no. Despista mucho. Porque puede confundir alguna recreación, parece que sea la recreación real, ¿no? Porque quieren ser tan precisos, tan cercanos, a hacerlo tan verosímil que parece la recreación. Se debe poner, en mi opinión, esto es lo que yo aconsejo, se debe poner en todo momento, esto es una recreación. En segundo lugar, la música a veces subraya demasiado y esto crea para mí un empuje artificial de las emociones que en algo que implica crimen me incomoda. Ya. Bueno, es un documental serio, podríamos decir, pero un par de licencias audiovisuales que quizá sobran, que no hacía falta. Oye, aquí desde luego, déjame recordar que no estamos, ni por tu parte ni por la nuestra, desde luego no queremos pontificar, no estamos escribiendo unas tablas de la ley, solo desde la mejor fe, y alguien con experiencia como Félix Martín está dando lo que él cree y nosotros consideramos bastante razonable y lo hemos llevado a la práctica, pues el que este género tan consumido, el true crime, en audiovisual, en ficción, en literatura, lo que sea, que tendría que cumplir estos parámetros, ¿no? Pero que esto no es una ley, ni mucho menos, Félix. Totalmente. Entonces, si me permites un favor de mandar un mensaje a nuestros amigos oyentes de Se Amanece. Mira, es muy importante, sin pontificar, que lo que nosotros humildemente hicimos hace un par de semanas es ayudar a pensar que es importante cómo nos cuentan las historias. ¿Por qué? Porque la manera de contar las historias tiene impacto en la memoria de la víctima,
en la percepción de la justicia y en cómo entendemos el mundo. Y si cuando lo vemos, y cuando Adriana lo vea con Jimena, también debaten, oye, pues mira, esto no deberían haberlo contado así, o esto me incomoda, nos está educando en democracia, también creo yo. Y creo que eso es importante. Claro, y que por mucha cultura audiovisual que tengan, los nacidos ya tecnológicamente en esta era, pues también deben saber distinguir inmediatamente entre un capítulo de Élite o esto que es de verdad, ¿no? Es una historia, es un fragmento de la historia real. Oye, volvamos a algo que quedó también apuntado al final de la semana pasada, el por qué aumenta la violencia juvenil. Hoy en día, desde luego, no lo podemos abordar aquí ni en 3 minutos ni en una hora que le dedicáramos, pero bueno, a ver, recuerdo que habíamos comentado que tenemos la sensación de que nuestra sociedad, que no sé si empujaba a los jóvenes hacia un modelo donde todo es competitividad, donde todo es comparación, presión, escaparates. ¿Tú crees que eso tiene que ver directamente con el problema, Félix? Yo creo que acabas de hacer, Roberto, una de las preguntas más importantes de este tiempo, imagínate, y que debería llevarnos a políticos, juristas, educadores, padres, madres, a reflexionar. Para mí, es imposible entender la violencia juvenil sin entender en qué mundo hoy están creciendo los adolescentes. A ver, yo tomé apuntes de lo que dijiste así a final de la semana pasada. Nos comentaste que una de las causas para ti está en el culto al individualismo. A ver, cuéntame eso. A ver si lo compartís, ¿eh? Hoy se les manda un mensaje a ellas y a ellos. Sé único, sé especial, destaca. Vivimos en una cultura donde parece que el objetivo de la vida es ser excepcional. No basta con ser bueno, hay que ser el mejor. No basta con aprobar, hay que brillar. No basta con tener amigos, hay que tener seguidores. Este mensaje cala muy fuerte en los adolescentes, que ya de por sí tienen una necesidad enorme de validación. ¿Qué ocurre, chicos, cuando un chico no se siente suficiente? Que busca otra forma de sobresalir. Y la violencia, especialmente la violencia grupal, puede convertirse tristemente en una forma rápida de ganar protagonismo dentro de un grupo. Es un atajo terrible, sin ninguna duda, pero funciona, al menos durante 5 minutos, aunque destruya todo lo que venga después. Es verdad que estamos en un entorno de competencia extrema, Félix. Efectivamente, desde pequeños a Diana se les transmite que siempre están compitiendo por notas, por ser popular, por el físico, por likes, por ser alguien. Y cuando todo se vive como una competición, el otro deja de ser compañero, se convierte en un obstáculo. Y por eso nace el bullying. Porque si ridiculizo al otro, yo subo. La violencia se vuelve una forma de escalar dentro de la jerarquía del grupo. Oye, a mí no me gustaría que termináramos hoy sin, en realidad, volver al anclaje al que nos llevaría la experiencia esta que han tenido Adriana, que tenía recelos, y yo creo que al final la va a recordar como una de las más gratificantes en el crecimiento conjunto y de lo que ella puede aportarle y Jimena también a ella, porque quería volver a este punto que al final creo que los adultos somos mucho más responsables de todo eso de lo que pensamos, ¿no, Félix? Totalmente. Yo creo que nosotros, con el modelo de vida que hemos construido, estamos fomentando sin quererlo. La falta de tiempo real con los padres es otra de las causas. Es verdad que esto es un punto delicado y quiero dejarlo claro, no es culpa de los padres, es culpa del sistema que no les permite estar. Los padres y madres trabajan jornadas larguísimas, llegan a casa agotados, casi no hay tiempo para hablar de verdad como han hecho Adriana y Jimena. ¿Y sabes qué pasa cuando un adolescente siente que no tiene tiempo de calidad con sus padres? Obviamente, que se refugia más en el único lugar donde se siente que se importa, el grupo, aunque el grupo sea tóxico, porque el grupo le escucha, le acompaña, le hace sentir que es algo y alguien. El grupo se convierte en la familia. Sí, cubre esa carencia, estaba ahí esa carencia, como decíamos. Después está la hipercompetitividad y en un mundo donde todo lo cuentan, y donde todo lo reflejan, donde todo lo captan los móviles y las redes. No sé si querías también hacer una reflexión sobre el cambio completo de la idea de intimidad que viven los adolescentes en relación con nosotros. Si nos está alejando eso muchísimo a adultos y jóvenes, Félix. Mira, aquí yo creo que es uno de los puntos más importantes. Sí, y donde hay un abismo generacional. Para nuestra generación, la intimidad era algo que había que proteger siempre. Para ellos, la intimidad es algo que puedo enseñar o no enseñar aún. Fijaros qué cambio. La intimidad dejó de ser un refugio. Ahora, para ellos,
y ellas es un ajuste de su privacidad. Y eso lo cambia todo. Cambia cómo se relacionan, cómo se muestran, cómo se exponen, incluso cómo interpretan el dolor ajeno. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta los adultos. Oye, ¿en la Fiscalía veis muchos casos de chicos, de chicas compartiendo su sexualidad? Muchísimos. Muchísimos. Desgraciadamente, muchas veces lo hacen con adultos que se hacen pasar por adolescentes para manipularlos. Y muchos adultos reaccionan con, pero ¿cómo mi hijo ha podido hacer eso? ¿Vale? Seamos honestos un segundo. Si nosotros, ¿quién de los que están ahí? A ver, si nosotros hubiéramos tenido móviles con cámara, mensajería instantánea y redes sociales a los 15 años, seguro que no habríamos hecho experimentos parecidos con gente de nuestra edad, seguro que no habríamos probado, tonteado, explorado. ¿Dónde voy con esto, chicos? Que la diferencia no es moral, es tecnológica. Ellos exploran como explorábamos nosotros, ellos con sus medios y nosotros con los nuestros. Y luego hay encima criminales en su época y en la nuestra dispuestos a todo, pero tenemos que ser conscientes que no hacen algo distinto de lo que hacíamos nosotros. Claro, sus medios son distintos. No podemos pedirles que vivan como vivíamos nosotros, tenemos que adaptarnos a esa nueva situación y buscar alternativas. También a veces los responsables somos los padres, Félix, en otro sentido que supongo que trabajáis vosotros, que es que son los mismos padres que se ponen muy nerviosos cuando sus hijos suben contenido, los mismos que publican muchas veces contenido cuando sus hijos son pequeños, en los que se les muestra llorando, riendo, haciendo bromas, que son ellos los que los empezaron a exponer y luego le riñen a ellos por hacerlo. Claro, le abrieron esa puerta, ¿no? Esa ventana absolutamente, también, claro. Absolutamente. Bueno, pues muy interesante, muy interesante me ha parecido. Tenemos que llevarlo también a la práctica. No digo siempre viendo un true crime, pero y tenemos que fichar a Jime de una manera u otra. Ya, no sé si con una bula especial de la Fiscalía de Menores, algo tenemos que hacer. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte a todos. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.